Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Pablo Rueda. Yo soy líder de portafolio para la plataforma de Uroanálisis en Producto Roche y junto con nuestro aliado estratégico Quick les traemos esta interesante charla dentro del marco del Día Mundial del Riñón. Esta charla la denominamos el rol de las pruebas de laboratorio clínico en la detección y clasificación de la enfermedad renal. Nuestra conferencista para el día de hoy es Valentina Pérez. Valentina Pérez es médica de la Universidad de los Andes, tiene formación en ensayos clínicos de la Universidad de Chicago y cuenta con experiencia e investigación sobre la caracterización de los uroanálisis realizados en el ámbito de urgencias en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, definitivamente el día de hoy va a ser un tema muy interesante. Esperamos que lo aprovechen mucho. Nuevamente les damos la bienvenida a Roche y Quick para este espacio. Entonces, Valentina, bienvenida. Todo el espacio es todo tuyo. Espero aprendan y disfruten mucho de este espacio, hagan muchas preguntas. Adelante. Gracias, Pablo, por la introducción. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar titulado El rol de las pruebas de laboratorio clínico en la detección y clasificación de la enfermedad renal. Este webinar se organizó en conmemoración al Día Mundial del Riñón, que fue el pasado 10 de marzo. Entonces, bueno, el contenido de nuestra presentación. Vamos a iniciar hablando sobre la fisiología renal, explicar las funciones del sistema urinario y en específico del riñón. Vamos a abordar la anatomía del riñón y vamos a explicar lo que se conoce como la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal aguda. Posteriormente vamos a tratar este concepto tan importante en el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal, que es la tasa de filtración glomerular. Vamos a explicar cómo se calcula la tasa de filtración glomerular, con qué sustancias, con qué analitos y por qué es importante cuantificarla. Posteriormente, no podemos dejar de hablar del uroanálisis, una de las pruebas de laboratorio primordiales para el estudio de los pacientes con enfermedad renal. Luego hablaremos sobre los marcadores de daño tubular renal en relación con la coyuntura de COVID-19 y todos los laboratorios de biología molecular que se instalaron. Muy seguramente estas pruebas de molecular van a tomar mucha fuerza cuando se acabe la pandemia y nos va a permitir facilitar el acceso a estas pruebas de laboratorio. Luego mencionaremos los electrolitos urinarios, específicamente el sodio en orina para la medición de la fracción excretada de sodio. Y finalizaremos mencionando la gasometría arterial, por la cual se estima el equilibrio ácido-base del paciente, en el cual el riñón tiene un papel importante. Ok, entonces, en cuanto a la fisiología renal, vamos a comenzar con las funciones del sistema urinario, en específico del riñón. Primero, tenemos que el riñón se encarga de la filtración del plasma sanguíneo y excreción de los desechos metabólicos tóxicos. Es decir, el riñón filtra constantemente toda la sangre que circula por el cuerpo y detecta aquellas sustancias que ya no son necesarias, que son desechos, y las excreta por medio de la orina. Además, otra de las funciones del riñón es la regulación de electrolitos y ácido base de los líquidos corporales. Recordemos que todas las actividades celulares requieren de un pH específico para poderse llevar a cabo y este pH está dado por la concentración de iones de hidrógeno y el bicarbonato es una sustancia que juega un rol importante en este equilibrio, más adelante lo vamos a explicar, y este bicarbonato pues es excretado por el riñón. Tercero, el riñón participa en la secreción de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y esto sucede cuando el paciente tiene alguna hemorragia o alguna pérdida importante de sangre. Entonces, el riñón va a secretar esta hormona para estimular la producción de eritrocitos. Cuarto, el riñón participa en la homeostasis de la glucosa, principalmente por tres actividades. Primero, en cuanto a la gluconeogénesis,
La mayoría, aproximadamente el 80 al 90% de la gluconeogénesis sucede en el hígado y alrededor de un 10% de la producción de glucosa se da en el riñón. Además, como lo veremos a lo largo del webinar, el riñón cumple bastantes funciones y esto implica un consumo importante de glucosa. Es uno de los órganos corporales con mayor consumo de glucosa. Y tercero, el riñón reabsorbe la glucosa en los túbulos contorneados distales por medio de unos transportadores llamados SGLT, y esto va a regular la cantidad de glucosa que se excreta por el riñón. Normalmente no esperaríamos encontrar glucosa en la orina, entonces el riñón va a asegurarse que no se deseche glucosa por medio de la orina. Quinto, el riñón participa en la homeostasis del calcio y del metabolismo óseo por medio de la síntesis de calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D que adquirimos por medio de la exposición al sol. Entonces, el paciente se expone al sol, adquiere vitamina D y esta vitamina D de por sí no es activa, sino que es hasta que pasa por el riñón y sucede un proceso metabólico para la generación y síntesis de calcitriol. Y el calcitriol nos va a permitir regular el contenido de calcio en los huesos. Y esto adquiere relevancia clínica en aquellos pacientes con osteoporosis o con osteopenia. Y por último, para mencionar una de las grandes funciones del sistema renal y del riñón en específico, está la regulación de la tensión arterial por medio de la secreción de renina. En el cuerpo humano existe un sistema muy conocido para la regulación de la tensión arterial que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo que sucede es que cuando el riñón sensa una hipotensión, que la sangre no está llegando con suficiente fuerza, entonces va a estimular la secreción de renina. Esto genera una serie de reacciones, como por ejemplo la vasoconstricción, que va a permitir mejorar la tensión arterial del paciente y asegurar el flujo sanguíneo a los distintos órganos del cuerpo, entre ellos el riñón. Continuando entonces con la anatomía del aparato urinario, tenemos aquí una imagen de un sistema urinario femenino. En la parte de la izquierda observamos entonces los dos riñones de aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud, que corresponden al tamaño del puño de la persona. Están ubicados a nivel de la vértebra lumbar 2 y observamos, por ejemplo, que el riñón derecho está un poco más debajo del riñón izquierdo, y esto se debe a la ubicación del hígado, que nos va a ocupar espacio pues en esta zona. Están los dos riñones y sus dos respectivos uréteres que desembocan en la vejiga, donde se va a almacenar la orina, y finalmente la uretra, por donde se desecha la orina. Y aquí a la derecha pues vemos la vista posterior del aparato urinario. En esta otra imagen tenemos la anatomía macroscópica del riñón. Aquí a la izquierda tenemos un riñón disecado y a la derecha está la ilustración gráfica. Entonces tenemos la cápsula fibrosa, la corteza del riñón, y estas pequeñas pirámides que vemos acá se conocen como las médulas renales. Aquí es donde se van a ubicar una gran cantidad de nefronas, donde sucede toda la reabsorción y secreción de orina y de moléculas a los túbulos. Entonces, estas médulas renales desembocan en el cáliz menor, que se van a unir en el cáliz mayor, y este cáliz mayor se va a convertir en el uréter para el desecho de la orina hacia la vejiga. En esta otra imagen tenemos la microcirculación del riñón, más detallado a nivel microscópico. Entonces observamos cómo es el proceso de filtración de la sangre para convertirse en orina aquellos desechos que ya no son necesarios. Tenemos aquí en rojo la arteriola aferente, que con estrecha relación al glomérulo, que es esta estructura que vemos aquí. La orina se filtra y pasa por el túbulo contorneado proximal y baja a esta estructura que conocemos como el asa de Henle. En el asa de Henle hay un intercambio iónico importante para reabsorber, secretar las distintas moléculas con distintas cargas moleculares. Luego finaliza el recorrido en el túbulo contorneado distal y todos estos túbulos se van uniendo al túbulo colector, donde el túbulo colector va a llevar la orina hacia el cáliz menor, el cáliz mayor y el uréter hacia la vejiga.
Ok, entonces tenemos aquí pues el concepto de insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica se define como la normalidad estructural o funcional del riñón que va a tener implicaciones en la salud del paciente y que ha estado presente por más de 3 meses. Según la guía de la CADIGO, que la CADIGO es una organización internacional sobre los resultados del mejoramiento de la enfermedad renal, dada por sus siglas en inglés, Kidney Disease Improvement Global Outcomes. Esta guía define la insuficiencia renal crónica de acuerdo con la tasa de filtración glomerular. Entonces tenemos un estadio grado 1, grado 2, grado 3A, 3B, 4 y 5, y esto se evalúa de acuerdo con el resultado de la tasa de filtración glomerular. Tenemos, por ejemplo, que si lo normal, lo esperable, por ejemplo, en un paciente masculino, es una tasa de filtración glomerular de 130 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y en las mujeres de 120. Entonces, lo esperable es que sea pues mayor a 90 la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular baja por debajo de 60, entonces empezamos a tener una afectación de la función renal. Y además, la guía CADIGO utiliza otro parámetro de laboratorio clínico, que es la albúmina en orina, definida como la albuminuria. La albúmina es una proteína y no es normal, hay que tener en la mente que no es normal tener proteínas en la orina, por lo que se da como un rango de tolerancia de hasta 3 miligramos por milimoles. Luego, si aumenta la cantidad de albúmina en la orina, pues va aumentando el riesgo de 3 a 30 y aquí pues mayor a 30 miligramos por milimol. Aquí en la tabla, entonces, se evalúa de acuerdo con colores el riesgo que cada paciente va a tener de complicaciones de enfermedad renal crónica, como la mortalidad. Entonces, en verde están los pacientes que tienen bajo riesgo, en amarillo los pacientes que tienen un riesgo moderado aumentado, en naranja los pacientes que tienen alto riesgo y en rojo los pacientes que tienen muy alto riesgo. Tenemos también el concepto de insuficiencia renal aguda. Esta se define de acuerdo a la creatinina sérica y el volumen urinario que tanto está orinando el paciente. La creatinina sérica, entonces, si hay un aumento de 0.3 miligramos por decilitro dentro de 48 horas en el paciente, o si hay un aumento de 1.5 veces la creatinina basal que tiene el paciente. Normalmente en los servicios de urgencias pues no conocemos la creatinina de base que tiene un paciente, pero sí, por ejemplo, los pacientes hospitalizados que lleven largas instancias hospitalarias y se les solicite rutinariamente la creatinina, entonces el médico debe estar muy atento a esos cambios abruptos de creatinina sérica para evaluar el riesgo de insuficiencia renal aguda. O el tercer diagnóstico o criterio para la insuficiencia renal aguda es que el paciente tenga oliguria. La oliguria se define como un volumen urinario bajo, es decir, que el paciente va a referir que está orinando poco. Consulta porque no orina. Entonces, esto está dado por un volumen urinario de menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora dentro de al menos 6 horas. Aquí tenemos una comparación entre lo que es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. En cuanto a duración, como lo mencionamos, la insuficiencia renal aguda es menor o igual a 7 días y la insuficiencia renal crónica es un proceso superior a 3 meses. Y en cuanto a los criterios funcionales, entonces tenemos que la insuficiencia renal aguda va a estar definida por un aumento de la creatinina sérica superior al 50% dentro de 7 días, o un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro dentro de los 2 días, o oliguria de más de 6 horas. Y por su parte, la insuficiencia renal crónica va a estar definida como una tasa de filtración glomerular menor o igual a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que esta es el área de superficie corporal que se estima en una persona promedio. Ok, continuamos entonces con el concepto de la tasa de filtración glomerular.
La tasa de filtración glomerular define la función del riñón, nos permite saber qué tanto está filtrando ese riñón, que al fin y al cabo es una de las principales funciones del sistema urinario. Y lo que se ha descrito inicialmente en 1973, dos investigadores llamados Cockcroft y Gold definieron una fórmula para establecer la tasa de filtración glomerular basada en la edad del paciente, el peso del paciente, la creatinina sérica, que es uno de los analitos principales de función renal que medimos en el laboratorio clínico, y el sexo del paciente. Sin embargo, por muchos estudios se definió que esta fórmula tiene varios sesgos y no es recomendada hoy día en el uso en la práctica clínica. Existen otras fórmulas como la MDRD, que se dio o que resultó a partir de un estudio llamado Modification of Diet in Renal Disease. Esta fue publicada en 1999 y también está dada por la creatinina sérica, por la edad del paciente, por la raza del paciente y por el sexo. Luego tenemos la fórmula CKD-EPI, una que está basada en la creatinina sérica y otra que está basada en la creatinina y la cistatina C sérica. Otro de los analitos que podemos medir en el laboratorio clínico para evaluar la tasa de filtración glomerular. Precisamente estas fórmulas CKD-EPI fueron actualizadas el año pasado por las guías internacionales y definen entonces la tasa de filtración glomerular en función de la creatinina sérica, de una variable A y otra B, que entonces ellos definen si la creatinina sérica está entre este y este rango, A corresponde a tal dígito, a tal número, y B a tal número, a la edad y al sexo del paciente. Actualmente existen, uno googlea calculadora de CKD-EPI para tasa de filtración glomerular y es muy fácil calcular estos parámetros. Simplemente el profesional debe diligenciar el nivel de la creatinina sérica, la edad del paciente y el sexo y escoges qué fórmula deseas utilizar y te va a resultar el cálculo de la tasa de filtración glomerular. De hecho, dentro de las guías internacionales se sugiere que el laboratorio clínico, junto con el reporte de resultado de la creatinina sérica, debería calcular y reportar también el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Entonces se colocaría creatinina sérica y abajo pues de una vez el cálculo de la tasa de filtración glomerular con esa creatinina sérica. Actualmente no hay un consenso sobre cuál fórmula se debería utilizar. Hay bastantes, cada una tiene sus limitaciones, pero estas MDRD y CKD-EPI son las más utilizadas actualmente. Y, por ejemplo, en pacientes pediátricos hay otra fórmula diferente llamada Schwartz para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la tasa de filtración glomerular no solo se calcula por medio de la creatinina, existen otras sustancias que nos van a permitir hacer una estimación de esta variable. Está la inulina, ese es el estándar de oro para medir la tasa de filtración glomerular. La inulina es un polisacárido que no es producido por el cuerpo y se utiliza más que todo en los ensayos clínicos, en los estudios clínicos para comparar ciertos métodos o evaluar la efectividad de algún tratamiento en la insuficiencia renal de los pacientes. Entonces, la razón por la que no se utiliza en la práctica clínica es porque la inulina requeriría infundir, pues canalizar al paciente, infundirlo con la inulina durante 24 horas y posteriormente hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en la práctica clínica no va a ser práctico, no va a ser fácil de realizar este cálculo porque necesitamos respuestas en tiempo real para definir la conducta del paciente. Además, los costos son mucho más elevados que lo que es la creatinina. Se han descrito también otros isótopos radioactivos para la estimación de la tasa de filtración glomerular. Algunos de ellos, el DTPA, CREDTA, el iotolamato y el iohexol. En cuanto a las sustancias endógenas, es decir, sustancias que produce el cuerpo que se han descrito para estimar la tasa de filtración glomerular, tenemos la cistatina C. Esta molécula se ve menos sesgada por la edad, el género, la masa muscular y los cambios dietarios del paciente y tiene un sesgo en cuanto a los antecedentes de tabaquismo, situaciones de inflamación del paciente, el tejido adiposo que tenga
la enfermedad tiroidea o en caso de que tengan neoplasias malignas y esteroides. Aquí la guía CADIGO, la organización que les comentaba sobre los resultados globales de mejoramiento de la enfermedad renal, sugiere medir la cistatina C para confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular entre 45 y 59 y que no presenten otro marcador de daño renal. Entonces, se calcula la tasa de filtración glomerular por medio de la creatinina y la cistatina C, y si esta es menor a 60, se confirma el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Si esta es mayor o igual a 60, entonces se descarta el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Tenemos entonces la creatinina, uno de los principales analitos utilizados en el laboratorio clínico para medir la función renal. Aquí en la gráfica de la derecha tenemos la ilustración del metabolismo de la creatinina. Esta empieza por el consumo de, por la unión de dos aminoácidos, que es la arginina y la glicina. Ellos se van a unir y producen la guanidinoacetato. Esta reacción ocurre tanto en el hígado como en el riñón y en el páncreas. Y luego la guanidinoacetato se convierte en creatina en el hígado y esta creatina se va a almacenar en los músculos estriados del paciente. Luego la creatina, por medio de reacciones dependientes de ATP, se va a metabolizar en creatinina fosfato y en creatinina. Y la creatinina circula libremente por los vasos sanguíneos, por la circulación sistémica, por lo que es de fácil medición en el laboratorio clínico con una muestra de sangre, y posteriormente se va a desechar en los riñones por medio de la orina. Entendiendo este metabolismo de la creatinina, podemos analizar cuáles son las limitaciones que tiene este analito en la práctica clínica. Primero, en cuanto a la dieta del paciente, en aquellos pacientes veganos que tienen bajo consumo de carnes, entonces va a haber una influencia, un sesgo en cuanto pues, a estos metabolitos de la arginina y la glicina, y va a limitar o va a sesgar el resultado de la creatinina. También se han descrito alteraciones de los niveles de creatinina de acuerdo al nivel de la masa muscular de los pacientes. Aquellos pacientes que consumen esteroides y que aumentan su masa muscular, pues también va a haber una alteración de este analito en sangre, y también de la actividad física. Y otra de las limitaciones que observamos de la creatinina se ilustra aquí en la gráfica de la izquierda. Tenemos una gráfica que representa la tasa de filtración glomerular por unidad de tiempo, y aquí en esta de abajo tenemos la concentración sérica de creatinina por unidad de tiempo. Entonces, lo que observamos es que la creatinina sérica empieza a aumentar solo hasta que la tasa de filtración glomerular disminuye en aproximadamente un 50%. Esas limitaciones van a verse reflejadas principalmente en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal aguda, porque hay que esperar hasta que la tasa de filtración glomerular, hasta que la filtración del riñón disminuya en un 50% para poder ver esos cambios reflejados en la creatinina sérica que medimos en el laboratorio. Esa es otra de las limitaciones importantes de la creatinina. Sin embargo, hoy día es la prueba que más se utiliza para la estimación de tasa de filtración glomerular por su facilidad y por su bajo costo en comparación con las otras sustancias de medición de la tasa de filtración glomerular. Haciendo un paréntesis y hablando sobre la urea, que también es otro de los analitos más utilizados para el seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal. La urea es sintetizada en el hígado y representa el producto final del metabolismo hepático de aquellos aminoácidos que no fueron utilizados para la síntesis de proteínas. La urea se define como 2.4 veces el BUN, y el BUN no es nada más que la porción nitrogenada de la urea en sangre, Blood Urea Nitrogen. La característica fundamental de la urea y que le da su valor clínico en el seguimiento del paciente con insuficiencia renal es que la urea es desechada, excretada principalmente por el riñón. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una función renal alterada o disminuida,
pues la urea se va a ver concentrada a niveles plasmáticos y esto también nos va a poder indicar una relación de la gravedad de la insuficiencia renal del paciente. Existe otro cálculo que se ha utilizado clásicamente para hacer seguimiento a los pacientes con insuficiencia renal y es la relación Boone-creatinina. Los valores de referencia normales es de 10 a 15 por 1, es decir, que por una molécula de creatinina se espera encontrar 10 a 15 moléculas de Boone. Lo que se ha descrito es que en aquellos pacientes que tienen una falla renal por causas prerrenales, es decir, que el problema se encuentra antes de llegar al sistema urinario, como por ejemplo hemorragias o pérdidas sanguíneas que van a impedir el flujo sanguíneo a los riñones, entonces, en esos casos, la relación Boone-creatinina se va a aumentar a valores superiores de 20 a 1. Y eso va a poder guiar al clínico y al médico en la localización de la etiología de la falla renal. Continuamos entonces con el uroanálisis, una de las mejores pruebas de laboratorio para evaluar la función renal de los pacientes. También es conocido como el análisis de orina o parcial de orina. Recuerdo mucho que mi profesora de nefrología en la Facultad de Medicina no le gustaba ese término de parcial de orina porque de parcial no tiene nada, es un examen totalmente completo que nos permite evaluar en la totalidad el estado urinario del paciente con insuficiencia renal o con alguna infección renal o inclusive un paciente fisiológico. Entonces, el uroanálisis está dividido en tres partes. Está la física, la microscópica y la citoquímica. En la física evaluamos aspectos como el color. Esperamos que la orina sea color ámbar o amarillo claro. El olor se describe como un olor urinoide. Todos hemos olido la orina en algún momento de nuestras vidas y dependiendo de la intensidad del olor podría asociarse o no a alguna infección urinaria. El aspecto, la orina normalmente es transparente o límpida y esperamos que no se vean células o no se vea turbidez a lo largo del frasco de orina. En cuanto al aspecto microscópico, entonces están los eritrocitos. Normalmente no es normal encontrar eritrocitos o glóbulos rojos en la orina. Se tiene un límite de tolerancia de 0 a 3 eritrocitos por campo de alto poder. Luego tenemos los leucocitos, son células inflamatorias. Se espera tener menos de 4 leucocitos por campo de alto poder y esto puede estar relacionado con patologías como infección urinaria. Tenemos también los cristales. Los cristales son elementos que se forman por la precipitación de diferentes componentes urinarios en consecuencia a su aumento en la orina. Entonces, dependiendo del tipo de cristal que encontremos, por ejemplo, los cristales de oxalato de calcio, podemos relacionarlos con cierta patología, en este caso con litiasis renal o como lo conocemos comúnmente como los cálculos renales. Repetimos nuevamente, los cristales pues normalmente no están en la orina. Están también los cilindros. Los cilindros también son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales, formados por la precipitación de una mucoproteína que se secreta en el túbulo renal y se espera que no se encuentren cilindros en la orina. En cuanto al aspecto citoquímico del uroanálisis, tenemos bastantes variables que nos indican este examen de laboratorio. Para empezar, tenemos el pH urinario. Normalmente la orina tiende a ser un tanto ácida y con valores de referencia entre 5,5 a 6,5. Está también la densidad urinaria, que define la capacidad de concentración del riñón de la orina. Los valores de referencia son muy cercanos al 1, entre 1016 a 1022 gramos por mililitro. Está el urobilinógeno. Este analito se ve en enfermedades hepatocelulares y en las anemias hemolíticas. La presencia de urobilinógeno en orina nos va a indicar un marcador temprano de daño del parénquima hepatocelular, por lo que no esperamos encontrarlo en pacientes sanos. El límite de referencia es menos del 1 miligramo por decilitro. Están los nitritos, que se observa en los casos de infección urinaria, cuando el agente etiológico son bacterias que metabolizan nitratos urinarios a nitritos.
Normalmente no deberíamos tener nitritos en la orina. La sangre, como ya la mencionamos, no es normal encontrar sangre en la orina. Y las proteínas, tampoco es normal encontrar proteínas en la orina. Las proteínas son unas moléculas muy importantes para el metabolismo celular y son recursos que utiliza nuestro metabolismo diariamente para todas las reacciones celulares. Eso no es un desecho. Y pues la pared capilar glomerular permite la filtración de moléculas con un peso molecular menor a 20.000 daltons. Por lo general, las proteínas son moléculas mayores. Sin embargo, aquellas proteínas que se alcanzan a filtrar por la orina, por el glomérulo, son reabsorbidas en el túbulo contorneado distal para evitar su desecho. Los leucocitos, como lo mencionamos, también son células inflamatorias. Normalmente esperaríamos un bajo nivel de leucocitos en la orina, máximo 10 leucocitos por mililitro. Y la bilirrubina, en la orina medimos la bilirrubina conjugada porque esta es la que es soluble en agua y esta nos puede verse elevada en pacientes que tengan obstrucción del páncreas, que tengan alguna neoplasia del páncreas, que tengan ictericia. Y finalmente las cetonas van a aparecer en la orina cuando el organismo se produce un aumento de la degradación de lípidos o de grasas en respuesta a una deficiencia de hidratos de carbono. En la práctica clínica, la principal utilidad de las cetonas en orina se ve en los pacientes diabéticos cuando debutan con una cetoacidosis diabética, que muy seguramente si realizamos un uranálisis a uno de estos pacientes que nos consultan urgencias, las cetonas resultarán positivas. El valor de referencia aproximado es menor a 5 miligramos por decilitro. Para aquellas personas que quieran profundizar más en el valor clínico del uranálisis, justamente el año pasado, también en alianza con Roche Academy, Quick dictó un webinar sobre el valor clínico del uranálisis. Estas memorias están presentes en la página web de Quick o en las memorias de Roche. En el caso de la página web de Quick, ustedes se pueden inscribir, crean un usuario, una contraseña y ahí pueden acceder gratuitamente a estos webinars para ampliar la información del uranálisis. Ok, tenemos entonces los marcadores de daño tubular renal. Como les mencionábamos, de acuerdo al avance de la proteómica y de los aspectos moleculares que nos deja la pandemia por COVID-19, muy seguramente estas serán pruebas de laboratorio que nos van a ser mucho más accesibles en un futuro. Está el KIM-1, el Kidney Injury Molecule 1, el NGAL, Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin, la interleuquina 18 y el LFABP o Liver Fatty Acid Binding Protein. Aquí en la derecha tenemos una ilustración que nos permite entender qué parte del glomérulo, de la nefrona, perdón, se va a ver afectada de acuerdo con cada biomarcador. Entonces, en la injuria tubular proximal, el NGAL y el KIM-1 van a estar elevados, o por ejemplo, en alguna alteración de la función tubular proximal, vamos a evidenciar un aumento del LFABP de laboratorio, o la interleuquina 18, uno de los principales biomarcadores de inflamación. En esta imagen tenemos entonces una biopsia de un paciente con injuria renal aguda y aquí a la derecha observamos una ilustración con los biomarcadores, más microscópicos de qué sucede con estos biomarcadores. Entonces tenemos que en caso de alguna injuria tubular va a haber aumento de estos biomarcadores interleuquina 18, KIM-1, NGAL y estos van a circular libremente por los vasos sanguíneos, por la circulación sistémica. De allí su facilidad de identificarlos y una de las principales ventajas de estos biomarcadores es su rápida detección. Como lo mencionábamos, por ejemplo, la creatinina ya cuando se eleva significa que hay una disminución del 50% de la tasa de filtración glomerular. En cambio, estos biomarcadores nos van a permitir una detección más rápida de injuria renal. Y por ejemplo, acá tenemos los biomarcadores de inflamación, como la interleuquina 18, que activa la cascada de inflamación celular, entre ellos los macrófagos, para dar respuesta a la lesión renal. Finalizando, tenemos entonces los electrolitos urinarios.
Aquí en esta tabla observamos esa relación que tenemos del sodio urinario que medimos en el laboratorio. Nos va a dar un indicio de qué tanta ingesta de sal está teniendo el paciente en estudio. Entonces, esto es de mucha utilidad clínica en aquellos pacientes que deben limitar su ingesta de sal, como por ejemplo aquellos con tensión arterial, con hipertensión arterial. Entonces tenemos, por ejemplo, si obtenemos un valor menor al 90 miliequivalentes en la orina de sodio, eso equivale a una ingesta aproximada de 5 gramos de sal en los pacientes. Tenemos también el FENA o la fracción excretada de sodio, y esta se define como el sodio urinario en 24 horas por la creatinina plasmática sobre el sodio plasmático por la creatinina urinaria. Entonces, este cálculo nos va a permitir evaluar a aquel paciente con hiponatremia, es decir, aquellos pacientes que tienen desbalances hidroelectrolitos como sodio bajo, o realizar el diagnóstico del tipo de insuficiencia renal y evaluar el estado de volemia de los pacientes. Una de las limitaciones de los electrolitos urinarios es precisamente en la fase preanalítica esa complicación de recolectar la orina durante 24 horas. No solo se mide el sodio urinario, también se puede medir el cloro urinario, el potasio urinario, entre otros, y estos también requerirían una recolección de orina de 24 horas. Finalmente, entonces tenemos la gasometría arterial. Es un examen de laboratorio que nos va a permitir evaluar la participación renal en el equilibrio ácido-base indirectamente. Como lo sabemos, pues el balance ácido-base se da entre el dióxido de carbono y el agua, que se va a convertir en ácido carbónico. Este ácido carbónico en la sangre se disocia entre iones libres de hidrógeno y bicarbonato. Esta regulación va a estar dada tanto por el sistema respiratorio como por el sistema renal. El sistema respiratorio se va a encargar de excretar el dióxido de carbono que sobra, y el sistema renal se va a encargar de excretar el bicarbonato. El bicarbonato es una molécula que se excreta principalmente por sistema renal. Entonces, lo que vemos en los pacientes con desbalances hidroelectrolitos es pues algunas alteraciones metabólicas, ya sea alguna acidosis metabólica o alguna alcalosis metabólica. Sin duda alguna, estos pacientes tendrán alguna afectación renal que nos está limitando la excreción de bicarbonato. Por ejemplo, en los pacientes con diabetes que observamos una acidosis metabólica, muy seguramente en los gases arteriales podemos indirectamente evaluar el funcionamiento de los riñones por medio de la excreción de bicarbonato. Bueno, y para finalizar, entonces tenemos las conclusiones de nuestra presentación de hoy. Adicional al uranálisis y a la creatinina, existen muchas otras pruebas del laboratorio que nos van a permitir el estudio de la enfermedad renal, como la cistatina C, y estos biomarcadores, el KIM-1, NGAL, o las fracciones excretada de sodio o los demás electrolitos urinarios, y la gasometría arterial, que indirectamente nos evaluaría la función renal. Además, tenemos que la insuficiencia renal crónica va a estar estratificada de acuerdo con la tasa de filtración glomerular, de allí la importancia de este cálculo y este concepto. Y finalmente, que la insuficiencia renal aguda va a estar definida de acuerdo con la creatinina sérica. Por eso, pues, la importancia de este analito en la práctica diaria del laboratorio clínico. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para el discurso conceptual del webinar de hoy. Y las redes sociales de Quick para que nos sigan y estén al tanto de los nuevos webinars o discusiones o eventos académicos que realicemos. Muchas gracias a todos.